Pues les cedo la palabra a nosotros como Guatemala Inmortal y bienvenidos todos. Adelante. ¿Damos inicio al foro? Ya damos inicio al foro. Bienvenidos. Ok. Bienvenido a todo el auditorium presente de manera virtual. Agradecemos su presencia en cada uno de los países que están presentes en este foro y principalmente a los panelistas por tomarse el tiempo para preparar la ponencia del día de hoy. Se va a hablar sobre el tema el ataque sistemático globalista a las Fuerzas Armadas Latinoamericanas por la izquierda internacional. Vamos a hacer una breve reseña para que puedan estar en el contexto del tema y puedan ustedes opinar durante el transcurso de este foro a través de los chats y pueden hacer sus preguntas específicamente poniendo a la persona o al ponente que quieren dirigirle la pregunta. Entonces doy paso y doy primero gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de este foro. El Comité Ad Hoc de América Libre, capítulo Guatemala, dentro de sus análisis y apreciaciones de la situación político-geoestratégica, determina que posterior a la derrota militar en el campo de batalla por parte de las Fuerzas Armadas de los distintos países latinoamericanos que tenían una lucha contrainsurgente contra las facciones guerrilleras revolucionarias con principios políticos, ideológicos, comunistas y que por interés del grupo actualmente se denominan de la nueva izquierda socialista. Estos visualizaron su inminente desaparición de continuar la lucha alzada en armas y pretender llegar así al poder de gobierno en cada uno de los países donde sostenían esta lucha. Por lo que visionariamente realizaron un cambio estratégico de continuar la lucha armada por otros medios, utilizando un cambio estratégico de continuar la lucha armada, instrumentalizándolo a través de la política para el logro de dichos fines, llamando así los famosos acuerdos de paz. ¿En qué consistió? Consistió en una serie de negociaciones confabuladas entre los subversivos o delincuentes terroristas y los políticos, que con el afán de protagonismo de pasar a la historia de sus países, no les importó en lo más mínimo el detrimento al sistema político de sus países, que a futuro podría conllevar por los alcances de dichas concesiones que les estaban brindando prácticamente en extremo, haciendo una analogía como firmar un cheque en blanco. Dicho esto, porque a través de los acuerdos de paz, estos grupos delincuentes terroristas se les concesionó la aberración democrática de tener derecho de piso a determinado número de escaños de los parlamentos o congresos de los países, con la salvedad de no retomar las viejas costumbres de ideología, revolución y lucha por el poder, lo cual jamás han cumplido. Asimismo, estas facciones subversivas de delincuentes terroristas fueron reconocidas como partidos políticos y también sus integrantes fueron insertados en la vida político-social y jurídica del país con grandes prebendas de apoyo económico tanto nacional como internacional. Organizándose cual previo plan establecido en un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales denominadas ONG, pro derechos humanos, como la nueva trinchera para continuar la guerra por otros medios, siendo esta la guerra cultural, donde la guerra jurídica o lawfare la complementa. Muchos de estos esfuerzos interconectados entre sí, bajo principios bien estructurados y con el fin determinado de la nueva izquierda socialista, empeñados en la guerra cultural y aprovechando las ventajas de un mundo interconectado por la tecnología, propiciado por la influencia política y logro de sus objetivos esenciales de obtener la venganza en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas responsables de su derrota militar en el campo de batalla, quienes constitucionalmente defendieron sus países a sabiendas de que podrían ser a costa de sus propias vidas. Estos no dudaron en defenderla, por lo que esta nueva izquierda socialista se ha dado a la tarea sistemática y globalista de acosar,
perseguir, procesar y encarcelar a nuestros héroes militares que con mucha valentía, arrojo y patriotismo defendieron a nuestros países de la amenaza comunista y hoy olvidados hasta por sus propias instituciones públicas y gobierno. Es así como damos entonces paso al currículum vitae breve de lo que es la señora senadora de Colombia, María Fernanda Cabal. Ella, puedo decirle brevemente que es politóloga, actualmente senadora del Parlamento colombiano, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, y entre sus logros destacó el fortalecimiento de los lazos de cooperación con todos los países aliados, y la labor de ella fue reconocida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fue también consultora de análisis estratégico y en su momento fue representante a la Cámara de Bogotá en el periodo 2014-2018. Dejo con ustedes a la senadora María Fernanda Cabal. Por favor, senadora. Gracias, Oscar. Gracias a todos los invitados, panelistas, compañeros. Gracias a Tili. Estamos tarde de hacer esta reunión los defensores de la libertad. Mientras que todos los izquierdópatas del mundo se unen en América Latina en el Foro de Sao Paulo y ahora con la nueva fachada remozada del Grupo de Puebla, nosotros los defensores, de verdad defensores, de las instituciones republicanas, de la libertad, de la vida en libertad, porque después del derecho a la vida el más importante es el de la libertad. No vale la pena vivir sin libertad. Y quienes tenemos una tradición judeocristiana sabemos que todos somos espíritu y que el espíritu es libre, es un mandato de Dios. A buena hora y gracias por esta invitación. Quiero que sea el inicio de muchos más encuentros porque las coincidencias van a ser fascinantes en medio de este drama a lo que se ha visto enfrentado la institución militar y también la institución policial, siendo los policías civiles. Yo quiero que empecemos con unos postulados que yo he construido a lo largo de mi experiencia y del análisis y de conocer, como digo yo, la maldad. Cuando uno conoce la maldad y la conoce especialmente de la boca de víctimas, de victimarios y en expedientes judiciales donde uno puede contrastar la verdad verdadera con la verdad judicial, se da cuenta de la capacidad de destrucción a través de una creatividad maléfica que acompaña a la mentalidad izquierdópata. El izquierdista, izquierdópata, esta izquierda depredadora, no es normal. Ellos no son seres humanos sanos, son enfermos. Su enfermedad es quererle controlar la vida a todo el mundo. Por eso, todas las doctrinas colectivistas, llámese comunismo, nazismo, fascismo, son hijas de un mismo vientre. Que tengan al final unos métodos más visibles que otros, pero al final necesitan millones de muertos para llevar a cabo su propósito, su sueño, su paraíso revolucionario. Aquí hay que distinguir entre historia y memoria. La historia es verificable con hechos, con certezas, es comprobable. La memoria no. La memoria se moldea. La memoria toma las formas que la entidad dominante en uno u otro momento quiera darle. La memoria es escasa en recordar lo que recuerdan los hechos de la historia. Y muchas veces esa memoria va en contravía con los mismos hechos de la historia. ¿Y por qué quiero hacer esta acotación? Porque una de las estrategias más importantes del comunismo a nivel mundial, igual que el fascismo, igual que el nazismo, es la capacidad de invertir la realidad.
Esto lo conceptualiza el filósofo Olavo de Carvalho en el concepto denominado inversión revolucionaria. El izquierdópata, igual que el fascista, crea una realidad paralela, una ilusión, y a través de la propaganda, que es absolutamente efectiva porque es una propaganda emocional, genera en la mente de los seres humanos una impresión de verdad. Entonces, a través de la estrategia de inversión revolucionaria, con el uso de la propaganda, desde los años 20, mis queridos compañeros de América Latina, viene la sociedad nuestra soportando los embates de estos bárbaros. ¿Y por qué desde los años 20? Porque la gente tiene una confusión histórica y cree que es desde la época de los 60 que se dan estos grupos subversivos con actuaciones terroristas, como lo son en Colombia las FARC, el ELN, el EPL. En Argentina están los famosos montoneros. En Chile, en Perú, Sendero Luminoso, Tupac Amaru. Están en Uruguay también. Todos se van formando dentro de esa década, y si ustedes ven la propaganda bajo la cual ellos actúan y el revestimiento que ellos muestran al público siempre es de un deseo revolucionario, soñador, inocente, que lo único que busca es la lucha por la igualdad y por el bienestar. Con una frasecita adicional, que es la que hoy, tristemente, en el 2020, siguen ellos descaradamente enarbolando, que es la lucha por la paz. Si nosotros entendemos la mentalidad del izquierdópata, de ese enfermo, facho, comunista, sabemos que la paz no es otra cosa que el acceso al poder, que la verdad de la que tanto claman y se rasgan las vestiduras no es otra cosa que la mentira con la cual van construyendo su historia y con la cual van justificando e invirtiendo la realidad cuando cometen sus crímenes. Cuando hablan de justicia, es simplemente la forma de ellos llevar al cadalso a todos aquellos que nos oponemos a su barbaridad. Y llevando este hilo conductor, yo quiero hacer memoria cuando Lenin ordena internacionalizar la revolución a través de la Comintern o la Internacional Comunista. Si ustedes hacen un ejercicio, en los años 30, buscan en Google el eslogan "La tierra para quien la trabaja", y está desde México hasta Chile y no existían redes sociales. No había forma de comunicarse sino por carta. No había la forma que hay hoy para ellos ser tan eficientes, tan eficaces. ¿Por qué toman eslogan que son causas justas? Porque nosotros como latinoamericanos tenemos que entender cuál es nuestra historia y cuál es nuestra configuración como sociedades. Sociedades con herencia hispánica, sociedades con desigualdad, sociedades con diferencia racial, sociedades con concentración de la riqueza. Todo eso es cierto. Con el paso del tiempo, la verdad es que han sido sociedades que han logrado un bienestar a pesar de la adversidad. Pero ¿qué hace el comunista? Exacerba esos defectos o esas herencias que tienen las sociedades, se apropia la justa causa y convence a su público de que ellos son los luchadores en contra del racismo, en contra del campesino, en contra de la minoría. Y todo está establecido de una manera absolutamente perversa. ¿Qué hacen estos personajes? En Colombia continúa desde los años 50, porque ellos empiezan a tener un activismo aquí en los años 20. En los 20 existe el Partido Socialista Revolucionario. Ellos impulsan una huelga que se vuelve muy famosa y que crea un mito. Y aquí nuevamente me devuelvo a la diferencia entre historia y memoria. La historia no crea mitos, la memoria sí. La memoria crea mitos y leyendas y nuestros pueblos son muy proclives a comprarlas. Una especie de realismo mágico
promovido por García Márquez, que si ustedes no lo saben, pues era la avanzada literaria comunista en América Latina y trabajó fuertemente para eso, de la mano de su íntimo amigo Fidel Castro, quien le regaló una mansión cerca de la suya, con un Mercedes-Benz y algunas novias que dicen la oposición cubana adolescentes, una que se llama Blanquita. Entonces, la huelga de las bananeras se vuelve un hito. Hoy es un ejército masacrador de campesinos bananeros pobres. Pero nadie se detiene a analizar que era una huelga que, si bien en los años 30, obviamente, las condiciones laborales tenían que ser terribles, aquí no había ningún tipo de derechos ni de equilibrio, pero lo que niegan es que la United Fruit Company americana era la única que daba medianamente un trabajo a unos campesinos en unas zonas completamente rurales e inhóspitas. Y adicionalmente, en esa huelga, desconocen que los incitadores fueron entrenados en Moscú por la Comintern. Óiganme bien, año 28, año 29, entrenados en Moscú. Y cuando ustedes buscan al papá de Pablo Iglesias, lo van a ver también en ese mismo ejercicio. Después en la Guerra Civil Española del 36, actuando con los republicanos, que eran los rojos, y finalmente no lo fusilan, se hace perdonar la vida y termina trabajando con Franco. Todo eso que sucede en esos años 20 es muy importante porque la gente lo desconoce. Y posteriormente viene siguiendo el tiempo cuando ese mito que crea García Márquez en 100 años de soledad, cuando habla de los vagones con 3.000 trabajadores muertos, creó en la memoria al ejército asesino. Y resulta que nadie cuenta que una semana antes habían secuestrado a la policía en Santa Marta, se habían robado las armas en un cantón en el Tolima, estaban completamente organizados hasta que llegaron a promover una huelga que claro que había condiciones para sentir malestar en los trabajadores, pero terminan confrontando a la fuerza pública y tampoco nadie cuenta que terminan asesinando a quienes no quisieron, trabajadores que no quisieron acompañar la huelga. Entonces se sigue la historia. Años 50 vienen los desplazamientos de campesinos, sobre todo en el Tolima, hacia Bogotá, todavía no fundados las guerrillas formalmente. Años 60 arrancan con un mito, el mito de Marquetalia, un mito inventado por Tiro Fijo, jefe mayor de las FARC, que era un campesino de la guerrilla liberal, que termina conformando su guerrilla comunista fuertemente armada. Para los guerrilleros es un héroe y tristemente su esposa hoy es senadora sin votos por cuenta del acuerdo fraudulento de paz de Juan Manuel Santos, que yo lo llamo un pacto de élites. La élite política colombiana, que es una élite corrupta, izquierdosa, y la élite de las FARC, porque esos sí que son los más ricos de todos los ricos, que no hicieron sino reclutar a los campesinos pobres, armarlos y exponerlos en la primera línea de combate, como lo hicieron con los niños y las niñas. Entonces, el mito de Marquetalia, primer combate donde sale el señor Manuel Marulanda Vélez y se gana el mote o el alias de Tiro Fijo, en el municipio de Insá, Cauca, departamento del Cauca. Masacra al alcalde, al que le mete un tiro en el entrecejo, lo que le da el alias, masacra a las monjas, masacra a los curas y mata a los policías. 16 muertos. Y eso lo configuran ellos en un gran hecho donde convierten a esos campesinos en héroes sobrevivientes de un Estado, hoy lo llamarían paramilitar, que es la palabra que más les gusta, un Estado asesino, un Estado genocida. Y ahí arrancan, pero no solo las FARC. Después nace en el corazón de la Iglesia Católica, en el ala de la teología de la liberación, promovida por los curas rojos, muchos que habían heredado su historia desde la revolución, desde la guerra civil del 36, los heredamos en Colombia y en otros países también de América Latina, como México, como Cuba, como Venezuela, como Chile, y vienen a organizarse en un movimiento que se llamó Golconda en los años 60, invadiendo tierras a sangre y fuego, asesinando trabajadores, desplazando propietarios. Después viene una década donde se calman las invasiones, es la década del enguerrilleramiento,
infiltran sindicatos, infiltran asociaciones campesinas y vuelven y retoman la lucha agraria en el 87 hasta el 94, pero ya son 3 grupos, EPL, ELN y FARC. ¿Cómo se movilizan? A través de frentes populares donde llevan campesinos, algunos sin tierra, otros que hacen parte de la lucha agraria, a seguir invadiendo y a generar desastres. Ellos no invaden al azar. Siempre la guerrilla ha considerado que tierra y territorio son indisolubles, porque el control territorial es parte del éxito que ellos promueven. Y seguimos moviéndonos. En los años 80 hubo un presidente que logró someterlos, que se llamó Julio César Turbay, con mano dura. Hasta que llegó otro presidente que soñaba con palomitas, hizo un acuerdo de paz y en agradecimiento el M-19 incendió el Palacio de Justicia y quemó a los magistrados vivos adentro. Y ahí se crea otro mito porque la izquierda es tan perversa y tan satánica que vuelven con su estrategia de inversión revolucionaria, no solo habiendo degollado a los guardas de la entrada y quemado vivos, muchos eran sus profesores, porque estos muchachos del M-19, que así lo niega el M-19, porque se inventaron que era un grupo de jóvenes nacidos del romanticismo de la universidad, mentiras. El M-19 es una orden de Jacobo Arenas de las FARC de urbanizar la guerra. Y entonces, fuera de que queman los magistrados, se crea el mito 20 años después, con sus ONGs, de... Senadora, ¿sí? disculpe que la vaya interrumpiendo. Tenemos 30 segundos para que vaya... ya voy a terminar. Sí, ya termino. Gracias. Y concluyo. Deme un minutico. Entonces, ¿qué viene? Crean el mito de que el ejército desapareció a 11 personas del Palacio de Justicia y empiezan a inventarse y el mismo Estado colombiano a coadyuvar el invento. Hace 4 años aparecieron en cajas calcinadas y se logró determinar el ADN de 6 de los 11 o de 7 de los 11 desaparecidos. Otro mito de inversión revolucionaria donde los generales hoy están condenados y los guerrilleros con amnistía en el Congreso, y uno es Gustavo Petro, que ya fue candidato presidencial. Y este resumen que les hice de la historia es porque yo quiero que ustedes se identifiquen con esas conexiones que yo les he hecho en cada uno de sus países. La misión hoy, a través de la combinación de formas de lucha, a través del uso de sacerdotes, de la iglesia, de ONGs de izquierdos humanos, como les digo yo, de robarse las causas justas y pervertirlas, como la causa feminista, como el ambientalismo, todo exacerbado, todo retorcido, es como ellos a través de la revolución cultural están quedándose con el poder y con las mentes de los muchachos. Hoy son más sofisticados, hoy es la revolución molecular disipada y la misión es modificar la doctrina militar, quitarle el fuero militar a las Fuerzas Armadas y finalmente destruir completamente el Estado de Derecho. Eso es lo que yo quería contarles. Tengo muchísimo más, pero pues el tiempo es corto y espero que haya sido importante la intervención. Muchísimas gracias, senadora María Fernanda Cabal de Colombia. Agradecemos esa ponencia y esperamos que haya sido de agrado también para todas las personas que nos están escuchando. Vamos a dar paso al segundo ponente, quien es el coronel y licenciado abogado y notario José Luis Alvarado, de El Salvador. Él es coronel de la Fuerza Armada de El Salvador en situación de retiro en el año 2002. Tiene la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Salvadoreña, asimismo la maestría en Administración Pública y también estudios de maestría en Derecho Internacional Público, posgrado en Seguridad y Desarrollo Nacional del Colegio de Altos Estudios Estratégicos. También tiene un posgrado internacional en Gestión Científica. Él es también diplomado en Comando y Estado Mayor de la Escuela de Comando de Estado Mayor Manuel Enrique Araujo y profesor militar en las asignaturas de Geografía Militar, Geopolítica y de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Damos paso sin mayor preámbulo a la ponencia de mi coronel José Luis Alvarado. Por favor, mi coronel. Muchas gracias por la palabra. Un saludo cordial a todos los panelistas, a todas las personas que nos escuchan por los diferentes medios.
Es para mí un honor enviarles un cordial saludo de mi tierra, de mi patria, El Salvador. Quizás comenzar en sintonía con lo abordado por la senadora, y creo que a nivel América Latina los métodos que implementó los grupos socialistas, marxistas, leninistas fueron replicados casi como un manual. Quizá en distinta forma, dependiendo de las condiciones o situaciones que se veían o que se vivían en cada estado. En nuestro caso, el ataque contra las Fuerzas Armadas se mantiene latente y ha estado latente. Anteriormente quizás se toma mayor realce durante la negociación de los acuerdos de paz firmados en Chapultepec, México, donde durante las negociaciones el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional colocaba como exigencia para negociar la desaparición de las Fuerzas Armadas. Esto con el propósito de ellos posteriormente insertar a sus fuerzas irregulares, a sus fuerzas subversivas, como parte del Ejército Nacional. Posteriormente, después de varias reuniones, se llegó a la conclusión que la Fuerza Armada es una institución que está en la Constitución y que está al servicio de la nación. Casi ya en las últimas rondas de negociación se logró acordar entre la negociación entre el gobierno salvadoreño y la subversión armada que cambiaran este parámetro. Este parámetro se logró cambiar y el FMLN proponía hacer solo un ejército nacional en el cual incorporarían a sus fuerzas combatientes y a las de las Fuerzas Armadas, con la única observación que los de las Fuerzas Armadas primero iban a pasar por un proceso de depuración. Al final, como creo que ha pasado en la mayoría de los países de América Latina, donde se han desarrollado procesos insurgentes, pues quien pagó la cuota mayor de sacrificio fue la Fuerza Armada. Sin embargo, durante los acuerdos de paz, fue la más galardonada por cumplir al 100% lo que había pactado el gobierno. Ese quizás es el primer intento. Después, durante los siguientes años, se mantiene latente una situación, y esto es quizás por otros pensamientos. Durante la negociación del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, un país en específico, que no voy a mencionar el nombre, exigía que para que se firmara el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, todos los países en Centroamérica deberían de colocar y hacer todos los esfuerzos necesarios para hacer los cambios necesarios en las legislaciones internas y en las constituciones, si eso era requerido, para que en una forma paulatina fueran eliminando a las Fuerzas Armadas. Esto también fue objeto de debates, pero en este caso nuestro presidente de ese entonces se opuso totalmente por la misma condición. No lo habían logrado en los acuerdos de paz, mucho menos a través de una negociación, en una época que se suponía de paz y que era para buscar una armonía en la seguridad con democracia en Centroamérica. Al final, solo quedó como parte de los preámbulos que, aunque coincidían en el objetivo, se respetaba el hecho de que cada estado centroamericano iba a mantener las Fuerzas Armadas conforme a sus requisitos internos. Quizá posteriormente, y en congruencia con el Foro de Sao Paulo y en congruencia con las fuerzas subversivas, que tal como lo han explicado los panelistas anteriores y usted lo mencionó, pues se convirtieron, al no tener ya un enfrentamiento armado, al no tener un objetivo por el cual estar presionando, pues buscaron unas organizaciones no gubernamentales como fachada y específicamente presentándose como defensoras de los derechos humanos, que yo les llamo que son mercaderes de los derechos humanos. Estas organizaciones son las que en la actualidad están tomando toda clase de acciones, haciendo uso de las herramientas democráticas que permite el orden jurídico para enjuiciar y acusar primero y enjuiciar también a miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el conflicto. ¿Y todo por qué? Porque al final, como se ha expresado, la Fuerza Armada fue el baluarte que no pudieron sobrepasar
si la Fuerza Armada hubiera sido vencida, nuestro país no tuviera las condiciones que tiene en la actualidad. Entonces, la Fuerza Armada cumplió su misión constitucional, porque al inicio, y esto lo vemos en la parte política, el objetivo político del conflicto armado del FMLN era la toma del poder por las armas, por la vía de las armas. Y la misión de la Fuerza Armada era evitar que ellos tomaran el poder por la vía de las armas. Al hacer un balance, si ellos tomaron el poder, entonces, lógicamente, la institución armada es la que cumplió su misión constitucional. De esa forma, pues, comenzaron a infiltrar también organismos, crear organizaciones, tomar puntos de interés a nivel nacional e internacional, de forma tal que hoy día han acusado a oficiales militares de hechos que en la práctica, en una verdad que podemos abordar jurídica, no existen los suficientes elementos. Al final, ellos viven de la propaganda, viven tal como se mencionó, que estás recordando uno de los principios de Joseph Goebbels: una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad. Para eso, lógicamente, aquí en El Salvador había una condición, que era una ley de amnistía. Una ley de amnistía que era legal, que está aceptada en los tratados internacionales, que está como parte de los principios de los derechos humanos promulgados en 1949, que está en el tratado también sobre derechos humanos del Pacto de San José, que se conoce. Sin embargo, para derogarla tenían que crear las condiciones necesarias para eliminarla, para dejarla sin efecto y con ello dejar la vía libre y el camino para poder enjuiciar a los oficiales militares que participaron en el conflicto armado interno y que lógicamente ellos querían venganza, porque no es justicia, es venganza. Si fuera justicia, a esta altura estarían también sentados en el banquillo de los acusados los jefes de la subversión armada. Sin embargo, están sentados, pero están sentados en sillas en la Asamblea Legislativa, en curules de la Asamblea Legislativa, mientras que los oficiales armados, los oficiales de la Fuerza Armada que cumplieron su rol constitucional, su misión constitucional, están sentados en el banquillo de los acusados. Y, de hecho, hay organizaciones, incluso algunas organizaciones religiosas, que avaladas en organizaciones no gubernamentales, también ya tienen preparado una serie de procesos. Porque ellos consideran que todas las operaciones militares fueron masacres, fueron ataques a población civil, lo cual no es cierto, y se están olvidando de la existencia del derecho internacional humanitario, del derecho de los conflictos o del derecho de la guerra. Eso aquí no se conoce. También para eso gozan del apoyo de algún sector del órgano judicial, que son afines, y en ese contexto fue que se logró la derogación de la ley de amnistía. Posteriormente, hoy día en mi país, pues existe otro movimiento que están incitando a la desaparición de las Fuerzas Armadas porque ha estado siendo utilizada en aspectos que consideran que no son de los que están establecidos por ley, pero porque está siendo utilizada políticamente. Y por eso están utilizando ese espacio para pedir la desaparición de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que es algo ilógico porque la institución armada, por cierto, para el año 2024 va a estar cumpliendo 200 años de fundación. Es decir, es una institución no centenaria, sino va a tener 2 siglos de creación, de vida, en la cual ha servido a la población salvadoreña. Y quizás ese es el punto mayor, que las organizaciones, además de ser desafectas, les molesta que una institución como tal sea apreciada por la sociedad salvadoreña. Porque si se hace, en las encuestas que hacen a nivel interno sobre quién es la institución, quiénes son las instituciones que tienen mayor credibilidad en El Salvador, la Fuerza Armada siempre aparece en los 3 primeros lugares. Y eso es algo que no les gusta. Por más propaganda que hagan, por más acciones que desarrollen, pero ellos siempre se mantienen constantes porque algo hay que reconocerles que son constantes. Se mueren haciendo lo mismo. En este sentido, pues vuelvo a retomar, considero que es ilógico
la posición que están tomando algún sector de la población, porque no es toda la población, de desaparecer las Fuerzas Armadas por la dirigencia que está en el mando de la institución armada. Eso es como que yo le dijera a la persona, a algunas de las personas, mire, porque una persona en una familia es mala, toda la familia es mala y tiene que desaparecer. No es correcto. Entonces, sobre esa base estamos luchando ahorita, estamos dispuestos a continuar defendiendo la institución armada. Hay que remarcar algo que también expresan los grupos no afines, es que las Fuerzas Armadas andan buscando motivos para su supervivencia. Es decir, porque ellos consideran que las guerras clásicas ya terminaron y ya no se van a dar. Y por lo tanto, la existencia de la Fuerza Armada no es lógica y es un gasto del que se tiene básicamente el estarlas manteniendo cuando ya no van a haber guerras. Eso creo que es un mito. Guerras pueden darse en cualquier momento, pero a pesar de eso han surgido una serie de actividades que son delitos, que son llamadas las nuevas amenazas, como por ejemplo el narcotráfico, por ejemplo en nuestro caso las maras, que son grupos que tienen más poder que la misma policía, y entonces al tener más poder que la misma policía, el único instrumento que tiene el gobierno, en este momento el Estado, para cumplir sus funciones y sus obligaciones de proteger a la ciudadanía, son las Fuerzas Armadas. Entonces no es que se anden inventando, sino que simple y sencillamente, tal y como está escrito en nuestra Constitución, está creada para servir a la nación y está creada para la defensa del Estado. En este caso, y para finalizar, quiero remarcar que defensa es la acción de defenderse. Y la acción de defenderse no solo contra el exterior, sino contra el interior, si ella en su integridad territorial o su estructura interna es atacada. Con esto yo terminaría para cumplir con el tiempo. Le agradezco la disposición. Gracias, mi coronel José Luis Alvarado de El Salvador. Él también quiero agregar, es presidente y representante legal del Instituto de Derecho Militar de El Salvador. Muy amable, mi coronel. Damos paso entonces al tercer ponente, dando un breve currículum al respecto, y es el almirante Pedro Beas Diabuno, de Chile. Él es contraalmirante especialista en submarinos, oficial de Estado Mayor, fue primer comandante del lanzatorpedos Maipo, buque construido en Chile por ASMAR, y también fue comandante del buque madre de submarinos Angamos, y luego también del submarino O'Brien. Él fue también agregado naval de Chile en España en los años 90 y 91, y también fue piloto práctico en el puerto de San Antonio durante 14 años. Dejo con ustedes a mi almirante Pedro Beas Diabuno, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. En esta reunión trataré de ser lo más breve para explicar el tema más o menos que ustedes me solicitaron, que es la situación jurídica y procesal de militares y policías en Chile. Para ello quiero primero referirme al cambio que se ha originado últimamente, y para ello quiero hacer uso de un documento que encontré que habíamos escrito en el pasado, siendo prácticos del puerto de San Antonio y de otros puertos de Chile. Concurrimos a Montevideo a hacer una exposición en un grupo internacional de pilotos de puertos y de canales de diferentes países del mundo. Y al respecto encontré lo siguiente, que más o menos les va a indicar a ustedes el marco de referencia en el cual nos estamos desenvolviendo. El escritor chileno Benjamín Subercaseaux, en su obra Chile o una loca geografía, describe la geografía tan particular que caracteriza a Chile y la forma como sus lugareños han sobrevivido a lo largo de los años, superando accidentes geográficos, inclemencias climáticas y en particular enfrentando a un océano que, aunque colmado de riquezas, permanentemente hace sentir su poder y su violencia, cobrando rutinariamente las vidas de quienes se han atrevido a desafiar. Un autor brasileño, sin embargo, y esto está escrito en un libro de historia importante en Chile, es un autor muy importante, dice lo siguiente: caracterizó en una oportunidad a Chile como un país de loca geografía, pero de historia cuerda. Loca geografía, pero de historia cuerda. Lo que ha tenido vital incidencia en la formación del alma nacional
en su voluntad de ser y en la forma de ser del chileno en general. Cuando volvemos a la loca geografía, dice que bañada este país por un vasto océano y asolada muchas veces por un inclemente tiempo, ha sido el crisol donde inicialmente se ha forjado y luego hecho fuerte nuestro hombre chileno. Respecto a historia cuerda, no es más que una referencia, y aquí es muy importante lo que voy a señalar, al Estado de Derecho, forjado con el país mismo y desde muy antiguo asentado en la nación. Es en este ámbito medio geográfico, oceanográfico y meteorológico adverso, imperio de la ley, vigencia de las instituciones y Estado subsidiario, donde se desenvuelve el habitante nacional. Desgraciadamente, eso que se señala como historia cuerda ya no es más así. Somos gobernados por un presidente acobardado, incapaz de enfrentar a la izquierda y, lo que es más grave, abandonado a sus electores, gobierna con el programa de la izquierda más extrema. Peor aún, legisla para destruir una institución centenaria, Carabineros de Chile, que es uno de los diques de contención del marxismo totalitario. Son, sin embargo, Piñera y sus partidos de derecha los que han hecho esta tarea, porque increíblemente en otros países del mundo ha sido la izquierda aquella que ha tratado de llevar a su más mínima expresión a la policía y a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué destacamos esta situación tan dura que está afectando a Carabineros de Chile? Porque nosotros, yo soy el presidente de la Multigremial Nacional de Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía e Investigaciones en Chile. Nosotros creemos que el gobierno Piñera y sus aliados de izquierda y la mirada complacida de todos los partidos de derecha van a permitir, en primer término, Carabineros de Chile en su carácter de militar. En segundo aspecto, dejarlo fuera del Código de Justicia Militar, con lo cual se le roba el arma a Carabineros de Chile. Esa es la situación particular. Y nos preocupa, como militares y policías en retiro, porque creemos que esto es solo un primer paso. El segundo paso van a ser las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, evidentemente, junto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, son evidentemente el dique de contención contra el marxismo totalitario. Ya lo fue en el pasado y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Esa es la razón por la cual Piñera y sus partidos de derecha que lo sustentan, esta fea y poco honorable tarea. Bueno, quiero contarles que en este instante tenemos un poder legislativo reducido a su mínima expresión, absolutamente desprestigiado, con parlamentarios más cercanos muchas veces a un circo, con el respeto que hay que tenerle a las personas que trabajan en un circo, que a un parlamento, y un poder judicial y una judicatura cuya actuación ha estado tan deficiente que prácticamente están llevando a nuestro país derecho hacia el abismo. Desgraciadamente, esta es la realidad chilena en este instante, y en ese ambiente estamos trabajando. Somos un país donde los extremistas de izquierda asolan el sur del país, incendian predios, destruyen casas, destruyen cosechas, queman medios de producción, y todo ello sin protección. El Estado de Derecho prácticamente no existe. Quiero referirme ahora, para entrar al tema central del que ustedes me habían convocado, señalarles que es importante, si pensamos en la destrucción de las Fuerzas Armadas que ustedes ya han tratado, que en Chile esto viene ya de bastante tiempo atrás. Hay un abuso tremendo contra aquellos militares y policías que debieron enfrentarse en el pasado a soldados de este ejército extranjeros que, vestidos de civil y actuando en la clandestinidad, destruían medios de producción, destruían medios públicos y privados, atacaban a las personas. Esa victoria lograda por las fuerzas de orden y seguridad la han pagado caro nuestra gente, y en este instante tenemos más de 200 ancianos, todos ellos gravemente enfermos, detenidos en 3 cárceles específicamente, que son prácticamente cárceles de exterminio. Me refiero al concepto de cárcel de exterminio, porque ustedes sabrán que el señor presidente de Chile, el señor Piñera, acaba de dictar hace algún tiempo ya la ley de indulto conmutativo. Y con esa ley de indulto conmutativo, debido a la pandemia COVID, sacó muchos miles de presos comunes de las cárceles. Sin embargo, hasta 200 presos políticos militares y policías, que están detenidos, que están prácticamente secuestrados en estas 3 cárceles chilenas, a estas personas se les impidió salir.
En una de estas cárceles, que tiene más o menos 60, 70 personas en su interior, 66 de ellas ya están contagiadas con COVID y 4 de ellas han fallecido. Hicimos una presentación como multigremial de las Fuerzas Armadas a la Seremi de Salud de Santiago respecto al peligro que estaba corriendo esta gente afectada por la pandemia y por el hecho de estar encerrado, y resulta que después de 30 días, la encargada de la salud pública de Santiago concurrió recién a verificar cuál era el estado de salud. Esa es, en forma general, lo que les quiero explicar respecto a cómo están en este momento nuestros presos políticos. Pero esto viene de antes, y para ello voy a usar algunos antecedentes escritos por el abogado y ex oficial de Marina, capitán de navío de la Armada, don Adolfo Paul Latorre, que esta situación ha sido tan grave que les voy a mostrar, a ver si se alcanza a ver, este libro que está ahí. Este libro se llama Procesos sobre violaciones de derechos humanos, inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades. Aquí está en más de casi 1000 páginas, 850 páginas, diferentes casos de personas que han sido sometidas a proceso. Voy a contar uno solo. Una persona que servía en el Ministerio de Defensa y le ordenaron ir a una oficina de un organismo internacional a buscar a una persona. La buscó, conversó con ella y le dijo que tenía que presentarse en el Ministerio de Defensa. Acompañó a esta persona su jefe. Los 3 llegaron al Ministerio de Defensa y la persona fue entregada ahí. Sin embargo, años después, 20, 30 años después, este oficial ha sido condenado a 5 años de cárcel porque es el responsable del desaparecimiento de esta persona. Él solo vio en el traslado de un lugar a otro y lo entregó donde tenía que llegar. Casos así hay miles. Y lo más grave es que en este momento, prácticamente en el siglo XXI, en el año 2021 ya, y tenemos miles de procesos pendientes. Y todavía hay gente de 75, 80 años que están ingresando a las cárceles chilenas. Bueno, este mismo señor, don Adolfo Paul, escribió otra publicación, y por favor, a ver si la puedo mostrar, se llama Prevaricato. Él está diciendo, con mucho fundamento, ¿y cuál es el subtítulo? Análisis crítico de procesos judiciales contra militares que debieron afrontar la violencia revolucionaria, que es lo que ustedes nos cuentan. Él ha hecho un pequeño apunte, que yo les voy a hacer un extracto de lo que ha explicado don Adolfo Paul, y dice, coexistencia de 2 sistemas procesales penales. ¿Por qué eso lo destaco? Porque en Chile hay 18 millones de personas que se les juzga con un sistema procesal y unas pocas personas que son los militares y policías que se les juzga con el sistema procesal antiguo. Voy a leer lo que dice Adolfo Paul en parte de su escrito. Resulta inconcebible en un Estado democrático y de derecho que sus ciudadanos se encuentren sometidos a 2 clases distintas de justicia, puesto que ello vulnera gravísimamente la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Sin embargo, eso es lo que ocurre actualmente en Chile, donde coexisten 2 sistemas procesales penales, el antiguo, inquisitivo, que no respeta las normas del debido proceso y que le a una escasísima cantidad de personas, y otro, nuevo, acusatorio, que sí la respeta y que es aplicado en la generalidad de los casos. Para que nuestros auditores nos entiendan en mejor forma, un sistema, si a mí me van a acusar de algo, realmente el fiscal tiene que demostrar mi culpabilidad. En el sistema procesal inquisitivo antiguo chileno, la persona acusada debe demostrar la inocencia. Si pensamos los años transcurridos, desde el año 73 a la fecha, la edad de las personas, ¿cuántos han fallecido? Conozco infinidad de personas que no pueden demostrar que no estaban en tal lugar o que no pertenecía a tal grupo de trabajo. Eso es lo que sucede más o menos en Chile, y la gran cantidad de personas detenidas están gracias al sistema, están condenadas gracias a la coexistencia de 2 sistemas procesales, uno de ellos que evidentemente fue eliminado por malo. ¿Qué es lo que dice Paul? Hay una discordante de la ley que se estableció entre personas según la fecha de comisión de los delitos, antes o después de la entrada en vigor de la reforma. No tiene un fundamento razonable que la justifique, y es por lo tanto una discriminación arbitraria que nuestra Constitución prohíbe. Tal discriminación es tan arbitraria e irracional
con una norma que establezca que las personas con apellidos de la A a la M se le aplicará el sistema de procedimiento penal antiguo, y a las personas con apellidos de la N a la Z se le aplicará el nuevo. Refuerzo lo anterior, el principio de que las leyes procesales rigen in actum y que postula la aplicación inmediata de la nueva preceptiva. El 16 de junio del año 2005 termina la implementación en Chile del nuevo sistema de procedimiento penal. Por lo tanto, a partir de esa fecha, se perdió la razón de ser de la normativa vieja. Vale decir, creemos nosotros, sinceramente, que a contar del 16 de junio de 2005, a nuestra gente se le está condenando con un sistema procesal que ya no existe en el país. Bueno, ustedes me dicen, bueno, ¿y qué solución? ¿Qué es lo que pasa en Chile? Lo grave es lo que les planteé al inicio de mi conversación, y resulta que en este instante estamos viendo a las Fuerzas Armadas sometidas a diferentes formas de tensionarlas. Una de ellas es que el Estado de Chile... Mi almirante, solo recordándole que tenemos ya unos 30 segundos para ir aterrizando, por favor. Voy a terminar. Ya. El Estado de Chile en este instante ha pedido a las Fuerzas Armadas que lo ayuden a mantener el control del país, y lo han dado a la calle con las reglas de uso de la fuerza que solo van a significar que estos militares que hoy están ayudando al gobierno de Chile y al Estado de Chile a mantener la paz, creemos nosotros que en la forma en que están desprotegidos por la justicia chilena, desprotegidos por el Estado de Chile, serán aquellos que en el futuro próximo van a reemplazar a nuestros viejos y enfermos que hoy están en las cárceles de exterminio. Por lo tanto, es importante dar a conocer, es importante señalar a todo aquel que nos quiere escuchar de que nuestras Fuerzas Armadas están sometidas a un ataque externo y están desprotegidos del gobierno y del Estado que los debe proteger. Muchas gracias. Muy agradecido, mi almirante, por esa exposición interesante. Y entonces vamos a continuar para darle paso al coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez de Colombia. Él es coronel de reserva activa del Ejército de Colombia del Arma de Artillería, con 40 años de servicio. Abogado especializado en Derecho Penal, en Derecho Probatorio, en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, asimismo de Geopolítica, Guerra Política y Operaciones Psicológicas, siendo herido en acciones de combate contra el terrorismo y participó en la victoriosa Operación Fénix, donde fue dado de baja el delincuente terrorista Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, quien era el segundo al mando del grupo terrorista denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Dejo en el uso de la palabra a mi coronel Publio Hernán Mejía. Por favor, mi coronel Publio. Gracias, Oscar. Gracias a quienes hicieron posible esta reunión. Para mí es un honor compartir con la doctora María Fernanda Cabal, senadora de la República de Colombia. Mi respeto, mi admiración, señor almirante Beas, mi coronel José Luis Alvarado, mi capitán Platero, y saludo especial a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Haber escuchado ese recorrido, inicialmente de Colombia, posteriormente Salvador, después Chile, pues me conmueve profundamente, pero también prende todas las alertas en el corazón de los soldados, porque efectivamente estamos ante una sistematicidad de la izquierda apoyada por muchos organismos internacionales para el desarrollo de ataques en infiltración y penetración contra las fuerzas militares y de policía de nuestra América Latina. Respecto de Colombia, efectivamente, nunca hemos sido ajenos desde los años 40 a esa terrible línea del comunismo que se quiere implantar. Nosotros hoy, como nunca, debemos plantearnos la forma de reaccionar ante estos fenómenos. Particularmente Colombia debe poner coto a esa situación
de la línea Cuba, Nicaragua, Venezuela. No pueden ser amigos quienes exportan terrorismo y muerte a los demás países. Nosotros enfrentamos una guerra antisubversiva contra diferentes grupos armados con ideologías comunistas. El más antiguo, las FARC, posteriormente el ELN, luego el M-19, el EPL, y todos ellos alimentados con el peor de los fenómenos, que es la gasolina, es el combustible de los conflictos, que es el narcotráfico. Desafortunadamente, Colombia tiene a su cabeza el deshonor de ser el primer productor mundial de coca, y eso la hace protagonista de muchos conflictos y le da combustible a todos los fascinerosos. Colombia, hasta 1991, como todo nuestro contexto, asistía a la presencia de los partidos comunistas que buscaban derrocar por medio de la violencia a nuestros regímenes democráticos. Particularmente en nuestro país, en 1991 se presenta la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y aparecer la Constitución Política de 1991. Esta Constitución, como lo debe reconocer el pueblo entero, fue redactada por narcotraficantes para borrar de sus páginas los tratados de extradición y por guerrilleros para lograr infectar poco a poco a todos los colombianos. Y es así como ustedes en cada una de sus naciones apreció que después de iniciar esa década de los 90 fueron apareciendo extrañamente agendas con un nuevo repertorio, con una inclinación marcadamente humanista para transbordar ideológicamente a las personas. Se fueron metiendo en el cerebro de nuestras juventudes porque en su desarrollo la infiltración en los organismos claves del Estado y el control de la educación primaria, bachillerato y universidad los fue metiendo de manera inadvertida con unas banderas que no tenían por qué esgrimir como instrumento político y menos de lucha. Entonces aparecen muchos pacifistas, ecologistas, indigenistas, luchadores de género, antifascistas, poblaciones vulnerables, derechos humanos, derechos del medio ambiente, etc. Toda esa cantidad de cosas se fueron mezclando en medio de nuestra guerra. Nosotros percibimos como soldados el fenómeno que se estaba desarrollando. Sin embargo, como siempre nos lo enseñaron nuestros maestros antes, efectivamente, las batallas las libramos los soldados, pero las guerras las ganan los pueblos, y esos pueblos necesitan para ello una decisión política. En nuestro país se fueron pactando a escondidas del pueblo diferentes procesos de paz, solamente con afán de protagonismo. En mi carrera como soldado vi pasar a 8 o 9 presidentes y todos quisieron hacer un proceso de paz, pero todos ignoraban a las fuerzas militares y de policía. Entonces aparece en el 2006 como ministro de Defensa el señor Juan Manuel Santos, de la mano tal vez del presidente que más combatió al terrorismo, pero hasta él lo engañaron, inadvertidamente se le metieron hasta su círculo más íntimo, y allí después recibió la puñalada y el puntillazo que hoy lo tiene preso. Hablo del presidente Uribe Vélez. Nosotros fuimos testigos que después de sacrificios para tener al borde de derrota a los narcoterroristas en batallas como Casa Verde, como El Villar, como Putumayo, como en el norte del país, de tenerlos al borde
de la derrota militar, llegue al régimen de Juan Manuel Santos a rescatarlos y a pactar a escondidas del país, desde Europa y posteriormente en Cuba, un proceso que nunca fue conocido y posteriormente jamás refrendado por el pueblo colombiano. Sin embargo, a pesar de que siempre hablamos de soberanía y dentro de ella como el poder superlativo del Estado y dentro del sistema democrático como el pueblo soberano, aquí de un raponazo se le desconoció la decisión al pueblo en un referendo que no apoyó el proceso. Y con toda la desvergüenza de haber prometido que si perdía renunciaba a la presidencia, por el contrario, se reafirmó más y continuó la rendición de la nación. Es por ello que hoy tenemos lo que para muchos hace unos años en Colombia era impensable, pero hoy se volvió inevitable. El gran colombiano, el presidente que los enfrentó y derrotó en los campos de combate de la mano de sus fuerzas militares, está preso. Y la mujer, la viuda del cabecilla del grupo narcoterrorista más poderoso del mundo, es vicepresidenta del Congreso de la República. Eso quiere decir, queridos amigos de Latinoamérica, que en Colombia los soldados y los buenos patriotas están siendo acusados, juzgados y condenados por el enemigo que fue derrotado en las batallas. Y todo gracias a una corrupción política y a una desconfianza total en las instituciones. Ustedes deben conocer que hoy por hoy el Congreso de la República de Colombia tiene menos del 15% de aprobación del pueblo colombiano. Que la justicia de Colombia está por encima del 90% en desconfianza por parte de los ciudadanos. ¿Cómo harán entonces para administrar justicia y dictar leyes en nombre del pueblo soberano como lo hacen cínicamente? A partir de que inició su carrera a la presidencia, el señor Santos ya llevaba la teoría y la práctica del Foro de Sao Paulo, que posteriormente se consolida en el Grupo de Puebla. Y allí se inicia el desarrollo de ese proceso de paz muy bien dirigido por organismos internacionales para aniquilar el Estado colombiano. Las fuerzas militares como tal somos el primer objetivo para desestabilizar las democracias. A nosotros, inmediatamente, subió como ministro de Defensa el que posteriormente sería el presidente de las FARC. Nos redujeron al máximo el fuero militar, el escudo legal legítimo que tienen los soldados y policías para cumplir su misión constitucional. No lo quitaron. Posteriormente, se redujo a su mínima expresión la justicia penal militar y aparece un extraño acuerdo supuestamente interinstitucional para apoyar con cuerpos técnicos de policía judicial las operaciones militares. Y allí empiezan a aparecer todos los procesos por operaciones netamente militares en la justicia ordinaria. Eso fue minando la voluntad de lucha de las fuerzas militares. Acto seguido, como marcado por etapas, seleccionaron en el escenario a aquellos buenos soldados que se distinguieron en combate contra el terrorismo para iniciarles con un apoyo mediático increíble, porque los medios de comunicación son cómplices en esta tragedia. Procesos como el de hoy le adelantan al expresidente Uribe. Luego de eso, apareció en el norte del país, frente a unos casos aislados, el término falso positivo, que convirtió operaciones legítimas de las fuerzas militares y de policía en actos criminales vulneratorios de los derechos humanos. Como lo decían anteriormente quienes participaron en este foro, entonces desde ese momento las fuerzas militares quedaron sin legitimidad, la policía quedó sin legitimidad
se quebró la voluntad de lucha y aparecen entonces otras misiones del ejército en la cual tristemente por los medios miramos cómo pelotones de soldados al mando de oficiales y suboficiales son secuestrados por comunidades indígenas manipuladas por narcotraficantes y les ponen machetes en el cuello y los humillan y los desarman. Y ellos, teniendo en sus manos las armas de la República, no pueden reaccionar. Y más triste aún, que rompiendo todas las normas de honor y de nuestro sistema penal militar, al comandante que entregó la posición lo llevan al Congreso y le ponen la máxima condecoración como símbolo de la tolerancia. Es muy grave ese desgaste que están sufriendo las fuerzas militares. Y después de que explotó el término de falsos positivos, entonces empiezan a salir condenas brutales de la justicia ordinaria contra los militares que eran íconos en la guerra contra el terrorismo. Condenas a 50 años, a 60 años, a 58 años, contra suboficiales, contra oficiales, contra generales. Esto ocasionó, primero, la desmoralización total de la fuerza militar. Segundo, la ruptura del cordón umbilical con la institucionalidad, porque ya los hombres allá en el teatro de operaciones le preguntaban a sus superiores que hacían la operación, que sí, que ellos tomaban el objetivo, pero ¿cuál era? Primero su seguridad jurídica, que se la debían enviar por escrito y firmada al campo de batalla. Pues bien, esto originó que se frenaran muchas operaciones contra el terrorismo. Y después de todo esto, simultáneamente venía avanzando el proceso de entrega de Colombia al terrorismo allá en Cuba. Y ya cuando tenían acorralados a los militares allá contra las rejas con cadenas perpetuas, entonces les tiran un flotador que se llama la JEP, la Justicia Especial de Paz, como alternativa ineludible para quienes estuvieron en el conflicto. Entonces, distinguidos amigos de América Latina, ese globalismo oscuro ha ido Coronel Hernán, nos van quedando 30 segundos para aterrizar. Gracias. En esos 30 segundos yo quiero promover una idea de que así como ellos crearon Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, los buenos soldados y policías creemos un buen foro para rescatar el patriotismo. Ese Estado transnacional que quieren crear busca reemplazar lo que ellos llaman las viejas soberanías con funciones globalizadas que van a desaparecer la unidad nacional y la identidad. Mis respetos, mi admiración, y comparto con ustedes esa angustia por lo que está ocurriendo desde el señor almirante hasta Salvador y hasta mi capitán Platero. Muchísimas gracias. Gracias, mi coronel. Agradecemos esa exposición muy clara, muy de corazón la hemos sentido. Y claro, esperamos en Dios llegar a concluir algo de lo que usted está planteando en el final de su exposición. Para continuar, entonces damos paso al último ponente de este foro, siendo el capitán y licenciado criminólogo y criminalista Óscar Germán Platero Trabagnino de Guatemala. Él es analista también de inteligencia, escritor e historiador, periodista, oficial del ejército retirado, autor del compendio histórico Las batallas por Guatemala, que en 7 tomos relata la historia del enfrentamiento armado interno de Guatemala. 5 de ellos ya fueron presentados, con 2 ediciones agotadas e reimpresas. Autor también del libro La farsa del genocidio en Guatemala. Actualmente se imprime la 2ª edición en idioma español y la 1ª edición en idioma inglés. Miembro activo y representante de Guatemala ante el Foro Buenos Aires, con sede en la República de Argentina, que integra analistas, políticos, escritores, historiadores, militares retirados y sociólogos de América y Europa. Dejamos en el uso de la palabra, por favor, capitán Óscar Platero Trabagnino.
Muchas gracias, un saludo cordial para todos. Yo creo que después de las exposiciones magistrales que han hecho mis antecesores, dentro de lo que a mí respecta, yo voy a dividir mi intervención en dos planos. Un plano que es el nacional y otro el internacional. Voy a tratar de aterrizar sobre temas de coyuntura y lo que podría ser el antecedente, no solo histórico, que lo voy a omitir o voy a tratar de resumirlo lo más posible, sino que también que podamos hacer algún ejercicio en donde podamos replicar y tomar algún modelo de lo que hemos venido haciendo como desde hace algunos años con algunos compañeros veteranos militares, por ejemplo en Colombia, en el Perú, en la Argentina y otros países. Creo que es muy importante desde el punto de vista histórico. Tuve el honor de haber hecho hasta a la fecha 6 libros diferentes o tomos diferentes dentro de un compendio histórico que se llama Las batallas por Guatemala, en donde se narra la historia del enfrentamiento armado interno, la historia y la crónica de cada una de las organizaciones terroristas que nosotros enfrentamos y derrotamos. Y los derrotamos como soldados profesionales, los derrotamos con la Constitución en una mano y con la otra el fusil que nos dio el Estado para imponer la paz, para imponer la gobernabilidad de la República. Dentro del plano nacional, para quienes nos escuchan rápidamente, voy a tratar de hacer un pequeño resumen que después me voy a trasladar al ámbito internacional, que creo que es donde en realidad podría ser la perspectiva de esta actividad. Con respecto al caso de Guatemala, nosotros tenemos actualmente aproximadamente 100 veteranos detenidos. Ellos, al igual que sucede en Chile, al igual que sucede en el Perú, con quienes intervinieron en la operación para retomar la casa del embajador de Japón, como sucede en la Argentina, como sucede en Colombia, con nuestros hermanos salvadoreños, etcétera, Uruguay también. Nosotros hay una estrategia y hay una figura que se denomina justicia transicional, que si ustedes se recuerdan, nació posteriormente a la implosión de la Unión Soviética y a la caída del muro de Berlín. Prácticamente entran a funcionar conceptos geopolíticos y geoestratégicos en donde se dirige esta denominada justicia transicional, pero solo a los países del tercer mundo. Y, casualidad, lo destinan en gran parte hacia las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Todos sabemos que Latinoamérica el cúmulo, acumula vastos recursos naturales. No de casualidad, el mayor yacimiento de petróleo del mundo está en Venezuela. En la Amazonía está el agua dulce, que incluso todos vemos como perspectiva que en el futuro inmediato es posible que hayan enfrentamientos por el control del agua dulce. Ya se habla de soberanías limitadas como parte de una estrategia de la ONU y otros sectores de izquierda internacional o de los sectores poderosos, las potencias continentales anteriores, para tratar de tener los recursos naturales latinoamericanos como parte de su reserva, digamos, para el primer mundo, lo que ellos denominan primer mundo. Dentro de esto vemos nosotros que a ellos no les conviene tener fuerzas armadas, que fuimos victoriosos durante la guerra en contra del marxismo-leninismo a nivel continental, pero no les conviene tener fuerzas armadas vigorosas, con mística institucional, con deseo de lucha, con orgullo de pertenencia. Ellos quisieran, ojalá, solo fuerzas armadas, fuerzas de tipo civil, que pudieran ser mucho más manipulables. Pero dentro de ello, hablando de los veteranos, en el caso guatemalteco, para quienes nos escuchan dentro de nuestro país, ustedes saben que fue una ex militante y simpatizante de la ORPA, de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, Sandra Torres Casanova, esposa de un expresidente de Guatemala, quien luego de que se firmaron los acuerdos de paz, ordenó y puso en el Ministerio Público, después de defenestrar a un jurista muy prestigioso,
colocar a Claudia Paz y Paz Bailey dentro de esa estructura. ¿Y quién es Claudia Paz y Paz Bailey? Que ahora dirige Segila en Costa Rica, por cierto. Y dirige la revancha contra todos los veteranos de la región. Ella era hija, era un extracto, era nacida dentro de una de las familias marxistas-leninistas más conocidas en la República, los Paz y Paz, Hurtado Paz y Paz. Entonces, ella viene, toma posesión del Ministerio Público, desempolvan casos que ellos tenían supuestamente sobre temas contra militares después de 10 años y los empiezan a operativizar. Y lleva como dentro de su equipo a un grupo de izquierdistas donde estaba Mario Solórzano Fopa, donde estaba Gloria Porras, la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, y empiezan ellos a crear las condiciones para la cooptación de las cortes. Algo similar como ha pasado en todos los países de nuestra región. Dentro de esto, prácticamente surge otro ex colaborador de la ORPA, el magistrado que se suicidó, dicen, no nos consta, Mario Crisóstomo Barrientos Pellecer. Y viene él y forma 4 tribunales inconstitucionales de fuero especial para juzgar casos en contra de militares. Ellos dicen que es casos contra la corrupción, pero básicamente ellos lo que vinieron a hacer es a colocar dentro de esos tribunales, repito, inconstitucionales, a gente de izquierda que empezó a activar los casos contra militares. Aquí lo que se ha hecho son farsas, son show, son montajes, a través de los cuales llevan a nuestros compañeros, los sientan ante testigos falsos, les hacen montajes, no dejan que nuestros peritos militares hagan sus peritajes, y prácticamente es crónica de una muerte anunciada, como diría García Márquez. O sea, son folletos, son formatos ya delimitados específicamente para sentenciar a quienes les ganamos a ellos y los derrotamos en el campo de batalla. Dentro de esta estrategia han sido acompañados por algunos embajadores de la comunidad de la Unión Europea, de la izquierda socialista europea, española sobre todo, y de Estados Unidos como Todd Robinson, McFarland y otro tipo de gente de Estado. O sea, hay una franca intervención de actores externos para debilitar a las Fuerzas Armadas y a los veteranos. Lo que quieren es debilitar la moral, debilitar ese sentimiento de pertenencia y ese orgullo de ser militar en todos nuestros compañeros y sentar un precedente ante las Fuerzas Armadas actuales y debilitar la moral de lucha de nuestra generación actual en uniforme. Después de que finalizó el enfrentamiento armado interno, el de Guatemala fue el enfrentamiento más antiguo, de mayor duración después del colombiano. Y prácticamente fue un acuerdo entre élites. Una élite gubernamental contra los cabecillas de la URNG. Hicieron su acuerdo similar a lo que pasó en Cuba en Colombia. Y prácticamente lo que determinaron ellos fue ciertos parámetros, dejando resquicios legales para la persecución penal de nuestros veteranos. Dentro de ellos, repito, ha habido sentencias espurias hasta de 600 años y utilizaron una estrategia, como aquí la guerrilla, las 4 organizaciones fueron derrotadas en toda la línea militar. Y si no se les redujo a 0, sino solo a la mínima expresión, fue porque los presidentes de la era democrática, como ellos llaman, no dejaron que las Fuerzas Armadas montaran operaciones de gran calado para terminar con los pequeños focos que iban quedando. Pero para los quienes habían venido desde el exterior a crear las condiciones para entregar grandes masas de campesinos hacia las organizaciones guerrilleras, en especial al EGP, ellos eran dirigidos por teólogos de la liberación y muchos de ellos eran españoles. Y eran españoles porque después de la caída de Arbenz, Monseñor Roseli Arellano pidió al Vaticano que le mandara un grupo de misioneros para que desideologizara a las masas campesinas que el Partido Comunista había manipulado mediante la reforma agraria. Sin embargo, oh sorpresa, lo que sucedió es que mandaron curas rojos remanentes de la Guerra Civil Española
que trajeron el instrumento, esa plataforma de acción católica, como se llamaba en España, la trajeron para acá, la utilizaron como una plataforma para reclutar y para incidir sobre masas de campesinos, sobre todo en el occidente del país, y se lo entregaron al EGP. Prácticamente al ser derrotados, habían sido derrotados tras el cese del enfrentamiento en España, y luego fueron derrotados aquí. Y tengo toda una serie de nombres, etcétera, pero en realidad todo esto es escaso. Yo les recomiendo a quienes nos ven que vean este libro. Se llama Guatemala, el silencio del gallo, escrito por Luis Gurriarán, fue editado en España. Él era el comandante Julio del EGP, un sacerdote misionero del Sagrado Corazón. Porque dentro de estos misioneros del Sagrado Corazón, dentro de los Merignol y dentro de los jesuitas, hicieron toda la componenda para movilizar a las bases de Acción Católica y entregárselas a las organizaciones guerrilleras. Cuando nuestra población ya estaba por finalizar el enfrentamiento, después de la etapa cumbre, cuando mi general Benedicto Lucas y nuestros líderes militares que hoy están detenidos, decidieron lanzar una ofensiva que fue tan vigorosa que desarticuló todas las unidades regulares de la guerrilla, y ellos a sus bases de apoyo se los llevaron hacia México, que les sirvió la frontera mexicana como refugio. Entonces prácticamente ellos crearon las condiciones para justificar su derrota a través, en primer lugar, de impulsar a Rigoberta Menchú como candidata al Premio Nobel de la Paz. ¿Se recuerdan ustedes que habían hecho algo similar con Adolfo Pérez Esquivel en Argentina? Y luego hasta con Obama lo hicieron. Entonces prácticamente es una manipulación de la izquierda internacional que han utilizado el Premio Nobel, un proyecto de GPU-RNG, y la llevaron a ella, como decía mi coronel Hernán, para posesionar el tema indigenista. Recuérdense ustedes que Evo Morales, con el movimiento al socialismo, cuando se celebraron los 500 años del descubrimiento de América, ellos le denominaron 500 años de resistencia y empezaron a posesionar una tesis étnica indigenista en la cual ellos querían involucrar a todas nuestras poblaciones indígenas o al mayor número de ellos para denunciar la existencia de un supuesto genocidio. Oscar, Yo tengo tenemos un libro minuto que... para ir aterrizando. Bueno, entonces básicamente voy a dejar esto por ahí. En cuanto al tema, ya ustedes mencionaron lo más importante, solo para nuestros compañeros colombianos quienes nos escuchan y para nuestros veteranos. ¿Qué hacía en Colombia, por ejemplo, uno de los ex jefes guerrilleros de la Fundación Rigoberta Menchú y del EGP, Gustavo Adolfo Ñoño Brenner, adoctrinando a gente del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC? A través de un video nosotros lo entregamos allá a nuestros compañeros de ACORE. ¿Qué hacían ellos dándole los chivos de cómo, o sea, los resquicios que habían utilizado ellos de cómo violar los acuerdos de paz? Y hay un símil dentro del proceso colombiano y el proceso guatemalteco, como decía Miguel Hernán. En ambos países los acuerdos de paz, que solo de paz no tuvieron nada, estos montajes fueron sometidos a consultas populares, a plebiscitos, y fueron rechazados por nuestras poblaciones. Y sin embargo, hubo gobernantes déspotas al servicio de intereses espurios, fueron que hicieron que siguieran adelante. Quiero terminar para ser un poco propositivo, apoyando la tesis de la senadora y de mi coronel Hernán y del resto de los participantes, haciendo ver de que solo la unidad nos hará fuertes. Ese proceso de memoria, como dice la senadora, de historia, la antihistoria es la que está predominando y está bien direccionada para manipular a nuestras juventudes, como pasó con la juventud ligada al Partido Comunista en Chile, que hacía Rigoberta Menchú entregando una exigencia, un pliego una propuesta al presidente de Chile, Piñera. O sea, ellos están interactuando, ellos tienen grandes redes, sabemos del Foro de Sao Paulo, sabemos del Grupo de Puebla, ellos están muy activos. Entonces, yo creo que este ejercicio puede ser como lo que un plan piloto para que lo sigamos dando profundidad, y solo la unidad latinoamericana considero que nos va a sacar adelante. Muchas gracias.
Gracias, capitán Oscar Platero. De esta forma damos finalización a la intervención de los 5 ponentes de los diferentes países. Y entonces vamos a dar paso a lo que es la parte de las preguntas, no sin antes realmente agradecer ese esfuerzo mental de condensar la información de cada uno de sus países, prácticamente planteando la situación de ese ataque sistemático globalista que se está dando a todas las fuerzas latinoamericanas por parte de la izquierda internacional. Creemos que es necesario, como ya lo dijo mi coronel Hernán, es importante que unamos esfuerzos y hagamos un alto a estos procesos de engaños, de creaciones de mitos, como lo dijo la senadora colombiana, como dijo mi coronel José Alvarado también en relación a el engaño de la amnistía, y también como el almirante Pedro Beas ha manifestado en su exposición. Entonces vamos a dar paso a la primera pregunta que se hizo por parte de las personas que a bien tenemos que han escrito, y la pregunta puntual en sí es que para la senadora María Fernanda de Colombia, ¿qué puede decir usted de quiénes están detrás de todo este esfuerzo de mentira, de engaños, de búsqueda del poder? ¿Podría usted, senadora María Fernanda de Colombia, exponernos o ampliarnos esto, por favor? A ver, el comunismo no se lo inventaron los pobres. El comunismo se lo inventaron los ricos, ciertos ricos desadaptados que querían ser los únicos ricos, que no hubiera 1 millón de ricos, sino 4. Y con esa tesis decidieron usar al pueblo a través de una propaganda emotiva que recogía causas justas, y ahí empezó la propaganda que se convirtió en una aplanadora. Obviamente el comunismo ha tenido unos promotores interesantes. Cuando uno ve la historia de Marx y de Engels, bueno, todo lo que es la dialéctica marxista y su propuesta además, que es una propuesta de teoría económica como lo son la mayoría de las teorías, son propuestas que unos países las ponen, las implementan o las intentan implementar. Aquí él tuvo una tesis, y la tesis era la explotación al proletariado por cuenta de la plusvalía que generaba el patrón o el empleador. En lo que se equivoca Marx, que eso lo explica muy bien Olavo de Carvalho, es que cree que las clases sociales son agentes de cambio, y cree que el proletariado es uniforme y la burguesía es uniforme, y no es así. Y lo que nunca Marx tiene en cuenta es que la economía de mercado produce sus esquemas de ascenso social. Entonces, ¿quién está detrás? En Colombia, digo yo, la élite revolucionaria, como la familia Santos, como la familia López, la élite que lo ha tenido todo en cuanto a poder político, y que económicamente se han usufructuado de la información del Estado. Usted sabe que los estados nuestros están vampirizados por élites que tienen la información. Entonces saben dónde se va a hacer la carretera, dónde se va a construir tal cosa, dónde se puede invertir. Esa información anticipada de esa captura del Estado es lo que hace que hayan grandes riquezas, no de empresarios del libre mercado, sino de lo que nosotros denominamos coloquialmente empresarios, que es con el Estado capturado. Esas élites no tienen ningún tipo de ética. No les importa nada porque nunca les va a pasar nada, y quieren siempre tener en control. En Colombia siempre estuvieron las élites auspiciando las guerrillas, desde la señora Antonia Santos y personajes de la más alta alcurnia. No todos, eran ciertos personajes, y esos sobrevivieron a los tiempos. Por eso cuando uno ve los acuerdos de paz, son estos personajes o de familias conservadoras donde sale alguno muy liberal revolucionario, o familias liberales donde creen que tienen los derechos
a cambiar las cosas por encima de los demás, aliados con los negocios del narcotráfico que producen las guerrillas, porque yo estoy segura que ese dinero de las guerrillas no es un dinero que quedó simplemente en los negocios ilícitos. Ese dinero tenía que blanquearse. Y hay Tenemos muchos 30 segundos, empresarios de Colombia senadora, que por blanqueó favor. ese dinero. Sí, entonces por eso yo lo llamo que es un pacto de élites. Ellos se ponen de acuerdo entre ellos y el acuerdo de paz en Colombia fue la mayor operación de lavado de activos en la historia de Colombia. Muchísimas gracias. Agradecemos ahí su respuesta. Y la siguiente pregunta prácticamente viene para el coronel Hernán. La pregunta dice así: ¿qué acciones pueden desarrollar las nuevas generaciones integrantes de las Fuerzas Armadas para hacerle frente a los ataques de izquierda, y también cómo pueden respaldar a nuestros héroes veteranos militares quienes sufren de la persecución ideológica de estos grupos guerrilleros? Por favor, mi coronel Hernán. Muchas gracias por la pregunta, Oscar, y a quien la formuló. Efectivamente, nosotros específicamente en Colombia necesitamos rescatar el respeto a la autoridad y reivindicar el nombre de los soldados a quienes tanto les deben la sociedad. Hoy están desdibujadas las misiones de nuestros soldados y los tenemos arrancando matas de coca en vez de estar en las funciones que la Constitución les exige de defensa de nuestra soberanía. Entonces, rescatar el fuero penal militar como el escudo legítimo y el juzgamiento en una justicia penal militar que, como decía mi coronel Alvarado, aplique el DIH, que es el derecho de los conflictos, y no en una justicia ordinaria que los está juzgando por violaciones a los derechos humanos sencillamente. Entonces, esa garantía constitucional y política debe dar la fuerza suficiente para emplear con legitimidad las armas de la República en acciones militares contundentes contra el terrorismo. Lo más grave que ha ocurrido para nuestras fuerzas militares y de policía es que los hayan colocado en modo postconflicto, que les hayan dejado acéfalos de hombres que los comandaron en las batallas y que les destruyan ahora su moral y no les permitan cumplir con la misión para la que fueron entrenados. Nuestros jóvenes que están iniciando en esos templos de la patria deben aprender a honrar su historia, pero una historia que no sea construida con mentiras pactadas, sino con la verdad, y la verdad es prioridad que la cuenten quienes estuvieron en la arena y en los campos de batalla. Estamos en esa pelea. La gran abanderada de nosotros para lograr estos objetivos es la senadora Cabal, que la tenemos acá con nosotros, y entonces eso se constituye en una garantía para que nuestros hombres confíen y entiendan que vamos a recuperar la institucionalidad. Gracias, y muy puntual su respuesta, mi coronel Hernán, agradezco. Y la siguiente pregunta para mi coronel José Luis Alvarado del Salvador, siendo la siguiente: ¿cree que el factor que permite la destrucción de las Fuerzas Armadas está radicado principalmente en la corrupción general de la política y la justicia en su deseo íntimo de apoderarse de los recursos económicos de los estados? Por favor, mi coronel José Luis. Bueno, indiscutiblemente la política influye en todas las acciones del Estado. Y en definitiva, si los miembros de las diferentes organizaciones políticas y los miembros que están o que conforman el gobierno de la República, tal y como lo establece nuestra Constitución, están expuestos a corrupción, y agregando a la corrupción un pensamiento ideológico específico, pues el resultado de esto es precisamente que se amplía la corrupción, que se hacen de lado las leyes, que el sistema jurídico no funciona, y eso lleva a una situación, digamos, que hay un concepto que a veces no gusta
mencionar que es un Estado fallido. Reconocer eso es bien difícil. Entonces, en el caso de nuestro país, considero que es necesario que las instituciones funcionen tal y como deben de ser, tal y como está contemplado en nuestra Constitución. Las distintas organizaciones fiscalizadoras que fiscalicen, los aplicadores de leyes que aplican leyes tal y como deben ser y no en base a una ideología política o a un interés específico. De esa forma nosotros podemos evolucionar años en relación a mejorar la condición de nuestro país y en mejorar la condición de nuestra sociedad. Gracias, mi coronel. Para poder llevar el orden con el cual hemos venido desarrollando estas ponencias, la pregunta para mi almirante Pedro Beas. Realmente su ponencia versó en lo que en muchos de los libros que mi almirante Adolfo Paul Latorre ha escrito. ¿Podríamos ampliar el trabajo que ha venido desarrollando el abogado Adolfo Paul Latorre, por favor, mi almirante? Ya, lo que ha hecho Adolfo Paul es colocar en blanco y negro lo que todo Chile sabe y todo Chile se da cuenta que sucede. Esos libros que ha escrito, cuando, entre paréntesis, nosotros como Multigremial Nacional de la Fuerza Armada y Policía, lanzamos dichos libros en diferentes lugares, en Concepción, Valparaíso, Santiago. Pero por ahí un periodista señaló que eran los libros destinados a nunca ser leídos. Sin embargo, quiero hacer presente de que gran parte de nuestras declaraciones públicas, nosotros tenemos programas de radio en Valparaíso, y los damos a conocer en parte porque realmente lo que está sucediendo y lo que está considerado de sus libros es exactamente lo que sigue sucediendo día a día. Ayer nomás condenaron a una persona de más de 76 años a una gran cantidad de número de años de cárcel. Ahora, ¿qué es lo que dice Paul? Dice Paul que realmente los tribunales, y aquí ustedes tocaron el tema, los tribunales que están juzgando militares son inexistentes. Son tribunales que fueron creados mediante un sistema que es ilegal. Por lo tanto, ese tribunal no existe. En segundo lugar, ¿qué dice Paul? A la persona se te está jugando con un sistema de procesamiento penal que también es injusto e inexistente porque ya se acabó, está derogado. Entonces, a pesar que sea un libro que ha estado destinado a no ser leído, creo que nosotros como militares y lo hemos ido dando a conocer. Ahora, en Chile está aconteciendo algo muy importante que también es bueno darlo a conocer. Chile tiene, yo creo, una gran base. Alguien dice, somos mayoría. La gran cantidad de gente de trabajo, de estudio, de esfuerzo, somos mayoría. Si usted le pregunta a cualquier chileno, o le preguntaba antes del 18 de octubre, ¿sus hijos están mejor que usted? La respuesta invariablemente sí. O sea, Chile ha tenido un progreso tremendo durante los últimos años, tremendo. Y resulta de que, como ustedes contaban, el Partido Comunista y los partidos de extrema izquierda, ayudados por los medios de comunicación, porque lo hacen de una forma realmente que es vergonzosa, ellos están vueltos a la noticia y la información que proporcionan es que en Chile hay muchos pobres, mucha gente hambrienta. Ayer nomás, o anteayer, se cometió un sacrilegio que fue entregarle el 10% de sus pensiones a cada una de las personas que tenían su dinero depositado en la AFP, y se vio como la gente, aquellos de nivel más bajo compraban televisores, y aquellos de nivel superior cambiaban el auto. Esa es la pobreza que todo el mundo quería hacer creer que había en Chile. Por lo tanto, en este instante, estamos viendo un país carente de liderazgo. Y yo les decía a ustedes que felizmente esa clase media que existe de profesionales y trabajadores grandes y de esfuerzo, y están apareciendo muchos líderes de opinión que realmente están llevando a la luz lo que sucede con los militares y lo que sucede con el país, lo que para nosotros es muy positivo. Entonces, hay gente que está trabajando. Solo quiero leer un párrafo de un documento que en este instante me acaba de llegar. Un programa político para reemprender la marcha. Dice, el problema, el país carece de liderazgo, los líderes políticos han fracasado en su función de intermediadores entre la ciudadanía y el Estado, en su función negociadora entre los grupos de interés nacional, y en la generación de ideas y soluciones para superar la crisis social y política que aqueja a Chile. El Estado de Chile está en profunda
descomposición. Yo le había dicho a ustedes hace poco que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial ocupa los últimos lugares en el reconocimiento ciudadano. ¿Qué creemos nosotros que puede ser positivo? Esta gran cantidad de profesionales, estos líderes nuevos que están apareciendo, porque creemos que la clase política nuestra tiene que ser reemplazada casi integralmente. No vamos a ser injustos, deben haber uno o dos o tres políticos que uno pueda hacer algún reconocimiento. Pero la gran mayoría requiere cambio. El Poder Judicial requiere cambio y limpieza. O sea, en este momento el país se encuentra en crisis, pero hay una gran masa y aparentemente en este mismo documento que les acabo de leer dice, en este momento histórico, el liderazgo político para la renovación de las prácticas políticas corresponde a los ciudadanos comunes y su presión productiva, creativa, los empleados profesionales, trabajadores independientes, pequeñas y medianas empresas. Son fundamentales para lograr el objetivo. Y desde el punto de vista mío gremial, quiero decirle que como multigremial de militares y policías a retiro, somos varios cientos de miles, estamos justamente en conversaciones con muchos de estos líderes. Por ejemplo, los padres objetores. Cuando se legisla en Chile contra la familia, nosotros estamos con esa organización. Si hay gente que tiene pymes, nosotros estamos con las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Si los camioneros y la gente que transporta medios en Chile se ven en huelga porque no pueden transitar por las calles, en el fondo, nosotros como multigremial de militares y policías... Agradeceré ir finalizando la exposición. Termino de Almirante. Nosotros como multigremial estamos con todos aquellos que amen a Chile, con toda aquella organización intermedia que quiera ver a sus hijos y a sus nietos en un piso superior, mejor al que todos nosotros tuvimos en este momento. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de haber compartido con ustedes. Gracias, mi almirante. Realmente agradecemos su presencia y ese conocimiento que ha compartido homogéneo de las acciones que nos han sucedido en nuestros países latinoamericanos. Para ir concluyendo, vamos a dar paso el espacio a nuestro último panelista, a Óscar Platero, y quisiera hacer el enlace con la finalización que mi coronel Hernán hizo, buscando la manera de cómo poder realmente hacer un proyecto que continúe como el actual que estamos haciendo. Dicho sea de paso, con Óscar hemos venido platicando al respecto y creo que ese pensamiento viene en casi la mayoría de los ponentes presentes y no solo de nosotros, sino que también de muchos conciudadanos en los diferentes países que nos están escuchando y principalmente de nuestros héroes militares. Por favor, Óscar, dejo en el uso de la palabra a su persona para que nos pueda hablar sobre este proyecto del cual hemos estado tratando de construir. No tiene sonido, Óscar, por favor active su... Sí, perdón, le decía que el tema es complejo, y es complejo, como decía la senadora Cabal, porque vamos tarde. Ustedes recuérdense que, como ella bien mencionaba, desde que posteriormente a la Revolución Bolchevique en 1917, posteriormente a ella nace la Comintern, la Internacional Comunista, la estrella de los 5 picos que apuntaba a los 5 continentes, el color rojo, como parte, digamos, de la flema por conquistar, hacerse del poder mundial. Yo creo que ellos han ido mutando en diferentes etapas, y el castrocomunismo, después de Olas en 1967, con aquella proclama del Che de crear 1, 2, 3 Vietnams, mientras en el sudeste de Asia se estaba finalizando, estaba en su fase más crítica el enfrentamiento a la guerra de Vietnam, se estaba creando las condiciones para que surgieran todos estos focos guerrilleros a nivel latinoamericano. Todos tuvieron características diferentes. Tal vez yo donde encuentro mayor, se puede hacer una analogía, o tiene muchas características similares, incluso topográficas, idiosincrasia en tiempo, etcétera, es el proceso del enfrentamiento armado interno colombiano con el guatemalteco. Como decía antes, los 2 referéndums que fueron rechazados por el pueblo, pero aún a pesar de eso fueron impuestos por gobernantes ad hoc y que se plegaban a la ideología de izquierda, o por lo menos coqueteaban con esta. Yo veo que, aparte de estas características, que la latitud
que va creando ciertas idiosincrasias en la región, nos hace tener algunas veces visiones cortoplacistas y muy egocentristas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahorita es el momento en el cual debemos de surgir a través del Foro América Libre, como nosotros estábamos proponiendo, hacer un mix o tratar de reunirnos con el Foro Buenos Aires, con otras instancias que hayan y que salgamos todos a debatir, a luchar en la guerra de las ideas, que formemos un debate sano, que recuperemos nuestra juventud, esta juventud que hemos ido perdiendo por la guerra cultural. Como bien decía mi colega Hernández, es un proceso gramsciano, porque recuérdense que Antonio Gramsci bien claro dijo que para conquistar a la civilización occidental y cristiana tenía que hacerse el control de la religión, de la educación y de los medios de comunicación, y lo han cumplido a pie juntillas. Entonces creo que la unidad de nosotros es importante, tenemos la convicción, tenemos la experiencia, tenemos la vocación de servicio para nuestras naciones, para esta hermandad latinoamericana. Creo que el tema en general sería, y para toda la audiencia, sería que este sea el primero de una serie de foros que tiendan a ir creando condiciones para que vayamos intercambiando información, que vayamos atando los puntos que nos hagan converger y no divergir, y que sobre esa plataforma nos unamos. Yo creo que la pandemia nos ha creado algunas condiciones para avanzar, y una de mis propuestas sería que antes de que finalice diciembre tengamos una plataforma continental para salir con todo el ímpetu del caso, iniciar el otro año. Gracias, Oscar, ahí por su intervención. Entonces podríamos definir lo que usted acaba de decir, resiliencia ante la pandemia, ¿verdad? Y es oportuno sacarle provecho a estas situaciones difíciles, y creo que a pesar de la exposición y el denominador común de que estamos tarde, creo que todavía hay oportunidades para poder frenar esos ataques sistemáticos que han venido por muchos años de organizaciones ya bien planteadas ante planificaciones desarrolladas, organizaciones que se dedican con un gran financiamiento a crear estas condiciones. Entonces, vamos aterrizando y diciendo muchísimas gracias a cada uno de los ponentes del día de hoy. Sus ilustraciones tuvieron denominadores comunes en todos los países latinoamericanos, y creo que, como bien lo dijo ya Oscar, vamos a continuar. Este es uno de los primeros eventos que vamos a hacer, y podría decirles y adelantarles que el segundo evento podríamos o le vamos a llamar lo que es la defensa de la cultura occidental. Y vamos a tener invitados también de diferentes países, tratando la manera de mantener una mecánica similar a la que hoy tuvimos presente, y agradecemos también esos mensajes de aliento, esos mensajes en donde ustedes exponen también la necesidad que había de este foro, y esperamos entonces seguir adelante, y agradecemos entonces desde ya el haber estado presente de manera virtual en este foro que se denominó el ataque sistemático globalista a las Fuerzas Armadas por parte de la izquierda internacional. Es así como vamos cerrando. Si gusta, todavía hay algunos minutos, podría darle el espacio para alguien de los panelistas que quiera hacer un cierre, y considerando de que en determinado momento se va a quedar sin el audio, porque se nos va a acabar prácticamente el tiempo de lo que está estipulado esta programación del Zoom. Así de que si alguien quiere, por favor, levanten la mano y con mucho yo gusto. quisiera Por favor. acotar, son tantas las semejanzas y las similitudes que esto es revelador. Nuestra obligación es dar a conocer esa estrategia a la que nos sometieron, esos paralelismos, desenmascarar al enemigo, mostrarlo, crear una plataforma virtual para que conozcan todos los métodos que usaron, que son idénticos. La misma receta no la aplicaron. Y yo iría más allá. ¿Por qué no exponemos las tragedias más visibles de las víctimas militares? Porque las víctimas ahora son los malandros, los perversos.
las víctimas militares que dieron su vida o quedaron lisiados. Esa es mi invitación. Y a crear el Foro de los Héroes de América Latina. Excelente, senadora María Fernanda Cabal. Por favor, todavía tenemos algunos minutos, algunos segundos, por favor, los panelistas. Mi coronel Hernán, ¿podría usted comentarnos su situación personal como perseguido político por esta izquierda? Gracias, Óscar, por la oportunidad. Efectivamente, este humilde soldado, después de 40 años de servicio, herido en 7 oportunidades, recibe como premio el montaje de un proceso penal infame por parte del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el arquitecto escondido del proceso más sucio al que se ha sometido a la patria, Sergio Jaramillo, que era su viceministro. Después de 10 años de privación física de la libertad, en las peores condiciones que puedan someter a un ser humano, con órdenes muy claras de maltrato, resistí por patriotas que con dignidad me ayudaron a sostener en pie para decir la verdad. En un libro que ha tenido muchísima acogida, que se llama Me niego a arrodillarme, hago un resumen de la situación de Colombia y de la infamia que se comete a diario con los soldados. Hoy tenemos inclusive hombres que perdieron sus piernas, sus ojos, sus brazos en combate y están privados de la libertad injustamente por el único pecado de haber enfrentado y derrotado al terrorismo. Pero es que ese terrorismo hoy tiene jueces, magistrados, senadores, representantes a la Cámara y fiscales. Entonces nos acusa, nos juzga y nos condena el enemigo por el pecado de haberlo enfrentado y derrotado. Muchísimas gracias, mi coronel Hernán. Doy paso a mi coronel José. ¿Tiene todavía un espacio? Por favor, mi coronel. Bueno, creo que puntualmente los problemas en América Latina en relación a las Fuerzas Armadas son los mismos. Por lo tanto, el llamado es a unirnos los buenos ciudadanos, los buenos patriotas, y a hacer uso de las herramientas que los gobiernos democráticos nos ponen al alcance para derrotar toda esa presión internacional y con ello salvar a nuestras patrias. Gracias. Gracias, mi coronel José Alvarado. Por favor, mi almirante Pedro. Ya, para despedir, evidentemente, como señala la senadora, nuestros problemas son comunes. Y es evidente que en nuestros países se está en este instante atacando y destruyendo prácticamente a todos aquellos que lucharon y vencieron a las hordas marxistas en el pasado, para justamente hacerle presente a las actuales Fuerzas Armadas lo que les va a suceder en el futuro. Por lo tanto, creo que la batalla que tenemos que dar, como usted decía recién, la gente buena, la gente normal, lo que decíamos antes, los que tenemos hijos, tenemos nietos, que queremos vivir en paz y libertad, es justamente dar a conocer lo que sucede y oponernos con todas nuestras fuerzas a aquellos que están en este instante tratando de alguna forma de poder subyugar a las Fuerzas Armadas. En Chile, gracias a Dios, las Fuerzas Armadas nacen con la patria y la han acompañado en las buenas y en las malas. Y tiene una cosa a su haber. El gobierno militar llevó al país a su más alta condición en la historia. Eso tiene pro y contra. El pro es que Chile le reconoce a las Fuerzas Armadas la tarea realizada, y el contra es que los políticos realmente no pueden aceptar que un grupo de señores, militares y civiles, tomaron un país que era bastante modesto y lo llevaron a ser uno de los mejores países de América. Entonces, es bueno lo que ustedes dicen, tomemos el guante. Sería importante continuar trabajando juntos, conformar un grupo grande que pueda organizadamente oponerse a lo que está haciendo el adversario. Así que como multigremial, cuente con nosotros, estamos a vuestra disposición y buscaremos las personas adecuadas, que sean aquellas que puedan de alguna forma poder contactarse y trabajar y caminar hacia adelante en busca del mejor futuro para nuestro país. Muchas gracias.
Bueno, nosotros como Guatemala Inmortal le damos gracias a todos por estar en este seminario. Agradecemos al Grupo América Libre por un increíble seminario, excelentes panelistas. Realmente nos abren los ojos para ver que hay una similitud en toda América Latina sobre los ataques de izquierda y es sistemático y todo coincide. Vamos a seguir haciendo estos foros en conjunto. La unión de los países latinoamericanos es de vital importancia para seguir denunciando estos ataques de izquierda. Y gracias a todos por participar. Feliz tarde.